Los pastores me comentaron de esta campaña que van a tener el mes que viene y el tiempo preparatorio, con todo lo que eso implica, el plan B corta, de que habla de palabras que van a analizar el mes que viene, no un poco en oración y otro poco en reflexión. Dije, bueno, qué bueno que es poder prepararnos para este tiempo y al mismo tiempo buscar una palabra que esté definiendo el sentido de lo que Dios está esperando de su pueblo en este tiempo que estamos viviendo. Inexorablemente el Señor me llevó a un pasaje de las Sagradas Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a los creyentes en Corinto. Segunda de Corintios es una carta que está en la Biblia, que escribió el apóstol Pablo. Vamos a estar leyendo allí los versículos 3 al 5 del capítulo 10. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Y bajo el título, un título muy sugestivo, le puse intencionalmente, que se llama El creyente armado. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hasta aquí entonces la lectura de la palabra del Señor. En el año 1973, un querido y recordado pastor que hoy está en la presencia del Señor y que fue el espejo de muchos de nuestros ministerios en nuestra juventud, que se llamó don Samuel Osvaldo Libert, salía de su casa como todos los días para iniciar su tarea pastoral en la ciudad de Rosario, y en la esquina de su casa un grupo comando armado del Ejército Revolucionario del Pueblo lo secuestra. Le pone una capucha, lo introducen a un automóvil y lo llevan a un lugar absolutamente desconocido para él, porque él no supo a dónde lo llevaban. Y enseguida los secuestradores, los terroristas, comienzan a tratarlo con mucha educación, con mucha consideración y fundamentalmente con mucha cultura, reconociendo en el pastor Liber, que por otro lado era filósofo, periodista, etcétera, etcétera, entablaron un tipo de conversación, un tipo de diálogo. El pastor Liber obviamente estaba totalmente preocupado por su situación, se encomendó al Señor. Pasó un día que lo tenían los secuestradores, le daban de comer, lo alimentaban bien, le permitían hacer sus necesidades de una manera digna, seguían en conversaciones y al tercer día de estar secuestrado, llegan los secuestradores y le dicen: pastor, tenemos que pedirle perdón. Y el pastor Liber estaba todavía más confundido. ¿Perdón por qué no? Porque en realidad nosotros creíamos que usted era un agente de inteligencia de los Estados Unidos y se encubría en su función pastoral para introducir pensamientos ideológicos del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo estudiamos bien y cuando empezamos a investigar quién era usted, llegamos a la conclusión de que usted y su iglesia son absolutamente inofensivos. Lo normal sería que el pastor Liber estuviera contento de lo que iban a liberar, pero cuando le dijeron la palabra inofensivos, se ofendió, se disgustó, porque ese era el concepto que tenían grupos armados que, aunque ideológicamente están en las antípodas de lo que nosotros creemos, tenemos que reconocer que eran capaces de dar su vida por su causa.
A partir de ese momento, el pastor Liber se dio cuenta de que muchas veces la imagen que la iglesia de Cristo le da a la sociedad es de un grupo y de un rebaño de gente absolutamente inofensiva, con la cual no pasa absolutamente nada, que no mueven la aguja del sistema social. Y a partir de allí el pastor Liber, hasta el día que el Señor lo llamó a su presencia, trató de inculcarle a los creyentes la conciencia de que verdaderamente debemos ser algo que produzca en la sociedad algún tipo de cambio. Y quiero decirles que su prédica, su enseñanza y de alguna manera su impronta, algún resultado produjo, porque en el último tiempo mucha gente, inclusive descendientes de aquellos terroristas de hace 50 años, ya no consideran a la iglesia de Jesucristo tan inofensiva, sino que están preocupados por su accionar, por su vocación y por la realidad que están en este tiempo viviendo. Yo quiero, hermanos, por un instante o por unos instantes, sugerirles de que nos concentremos en la posibilidad de que seamos creyentes armados. Yo sé que muchos de los que escuchan la palabra armamento o armas, lo primero que piensan es en una situación de peligrosidad, en una situación de tensión. Sabemos muy bien que cuando alguien está armado, se torna obviamente y potencialmente peligroso porque puede ejecutar las armas. Ahora, quiero decirles que de acuerdo a la visión apostólica, de acuerdo a lo que Pablo pudo entender del pueblo de Dios, estaba en su cabeza un nivel de creyentes armados. De creyentes armados. Ahora, vamos a analizarlo esto. No estamos hablando de armas físicas, de armas letales, de armas que hacen mal desde el punto de vista físico, sino de armas espirituales. ¿Cuáles son la naturaleza de estas armas? Obviamente, el apóstol Pablo dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, son armas de tipo espiritual. Mi hermano, quizás todavía no te diste cuenta, y les hablo a los que son de esta casa, que muchas de las cosas que tienen que ver con el proyecto misionológico de esta iglesia, con la visión de esta iglesia, tienen que ver con un desarrollo armamentístico. Desde el punto de vista de la palabra de Dios, y esto está explicado claramente en la carta a los Efesios capítulo 6 del 10 al 20, los creyentes, lo entendamos o no, debemos estar armados. El apóstol Pablo dice claramente que la lucha, el conflicto espiritual que tenemos no es un espíritu contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y describe los armamentos o las armas que hay que desarrollar. El arma de la justicia, el arma de la verdad, el arma de la oración, el arma de la palabra de Dios. Es necesario que cada día que te levantes y le des gracias a Dios, lo primero que hagas es armarte. Porque el enemigo que nosotros tenemos no es ficticio. El enemigo que nosotros tenemos no es un enemigo de ficción o de dibujitos animados de los niños. Es un enemigo real. El enemigo que nosotros tenemos es un enemigo que vino para matar, para hurtar y destruir. Y aunque sea un enemigo vencido hace 20 siglos en la cruz del Calvario, por un poco de tiempo todavía tiene actividad y allí es donde tenemos que armarnos. ¿Qué estar armado, hermanos? Hace unos años estuve en Houston, en los Estados Unidos, en la congregación que pastorea un amigo, el pastor Esteban Vázquez, que es de acá de Bahía, muchos lo conocen. Y fui a predicar en la congregación donde él pastorea a la mañana. Y cuando llegué me sentía un poquitito, no incómodo, pero sí inquieto. Veo un policía que está adentro del templo, cosa extraña para nuestra cultura. Y cuando hablo de un policía no es un hermano que sea policía, sino un policía designado allí. Me saluda muy amablemente, yo también por las dudas, ¿vieron? Tengo la reunión y en la reunión yo notaba
Seguía inquieto y le preguntaba, Señor, ¿por qué estoy inquieto? Bueno, no importa, seguí predicando. Cuando termino de predicar, después de hacer el llamamiento y todo, y cuando íbamos a almorzar, el pastor Esteban Vázquez me dice, bueno, Néstor, ahora que pasó la predicación te voy a decir algo. El 80% de los hermanos que estaban ahí estaban armados. Yo digo, ¿cómo armados? Sí, porque acá se puede portar armas. Y cada uno de ellos, mientras levantaba sus manos al Señor, con una mano levantaba la mano y con la otra se protegía el arma. Y el arma son pistolas, revólveres que tienen cargados. La primera reflexión que dije, bueno, gracias a Dios, debo haber predicado bien, porque si en esa iglesia no predicas bien, alguien saque, ¡pum, pum, pum! Y se termina el predicador. Ahora, eso me hizo pensar mucho. Me hizo pensar en cuántos de los creyentes que salen domingo tras domingo a reunirse verdaderamente están armados. ¿Por qué? Porque las armas no son automáticas, son armas que uno tiene que portar conscientemente en su espíritu. Hoy me pasó a la mañana algo tremendo. Me despierto, le doy gracias a Dios, me enchufé con el mensaje que le iba a predicar. Y cuando me voy a estar vistiendo, descubro que mis documentos no están. Cualquiera de ustedes sabe lo que es perder los documentos. Yo no sé ustedes, pero yo tengo todos los documentos en el mismo lugar. DNI mío, DNI de mi esposa, los comprobantes de la obra social, las tarjetas de crédito, licencia de conducir, título del automotor, todo. Y empecé a buscar. El primero que molesto es al pastor de la congregación para decirle que como yo estuve con mi nieto acá en el Rincón al 500, en el Club Bellavista, y fui con mis nietos y el lugar donde del espectáculo no tenía para sentarse, me tuve que sentar en el piso y dije, ahí los perdí. Es la lógica de uno. Seguía en ese coso tratando de orar y tratando de mantener mi calma. Porque todos ustedes saben lo que significa perder los documentos. Todos hacen así porque alguna vez lo perdieron. Seguía en esa tensión y en un momento determinado me llega al celular un mensaje de alguien que vi una sola vez en mi vida, que ni tenía registrado en el WhatsApp. Tenía el número, pero no sabía quién era, del sur. Y en ese momento dije, y digo, voy a ver este mensaje. Y cuando voy a ver el mensaje, capto de parte de Dios que me estaba diciendo, te voy a armar en esta mañana. Y el pasaje era el pasaje de los Salmos. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él. Y dije, es verdad. Entonces empecé a desarrollar mi día como si no hubiera perdido los documentos. Me empecé a alegrar y dije, voy a hacer lo que normalmente haría. Ordené mi cuarto y cuando voy a ordenar mi cuarto, ¡bum!, aparecen los documentos. Y me quedé pensando. El problema es que yo había empezado el día, ¿cómo? Desarmado. El diablo a vos, querido, a vos, querida, te quiere desarmado. Porque en tanto y en cuanto vos te armes, como el diablo es un enemigo vencido, necesita inexorablemente que los que caminan en victoria, o sea, los salvados por la sangre de Jesucristo, estén armados. Porque si no estamos armados, va a ocurrir lo que el Señor no quiere que ocurra. El nivel de conflicto es real. Ya hemos pasado esa etapa de estupidez de los creyentes en los cuales decíamos, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete conmigo. No, el diablo se va a meter con vos, ya se metió con vos. Sos su enemigo declarado desde el momento en que Cristo te trasladó de las tinieblas a su luz admirables. Entraste en una lista negra del infierno donde el diablo quiere destruirte. Por eso hay que estar armado. Y muchos creyentes esto no lo entienden porque dicen, no, yo ya recibí a Cristo, ya estoy fuera del peligro. No, ya sos salvo por la gracia de Dios, pero te tenés que armar. El apóstol Pablo, cuando vio, seguramente dicen los teólogos, a ese soldado romano en la cárcel que lo guardaba, dijo, acá puedo estar dando
una enseñanza, puede haber una revelación y dice: ármense, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta tontería que les digo yo de esta mañana, en esos segundos, ¿saben cómo empezó a tirotear el diablo? Ni te imaginas. ¿En dónde? Acá, ahora lo vamos a ver, acá. ¿Por qué? Porque él es un estratega de eso, el único poder que tiene es la mentira. Por eso es necesario armarse. Por eso es necesario tomar no parte de la armadura, toda la armadura, toda. Y ahí la tenés descrita, después no es el tema, pero podés leerla en Efesios 6, de 10 al 20. Cuando la iglesia convoca a la oración, lo que le está haciendo es darle herramientas para armarse. La palabra, la oración, el ayuno, la justicia, la verdad, la integridad. Es necesario que entiendas esto en materia de guerra espiritual. Cuando a Job no le ocurría nada, el diablo, que sabe por diablo, pero más sabe por viejo, dice el Salmo 154:3. No lo busquen, que no. Dijo: claro, a este no le pasa nada, porque Dios extendió alrededor de él un perímetro de protección. Y el diablo lo desafía a Dios y le dice: sacale la protección, vas a ver cómo maldice tu nombre. ¿Y qué hace Dios? Dice: dale, hacele de todo menos toques su vida. Y Job fue íntegro. Y aunque padeció todo lo que padeció, el Señor le reduplicó todas las cosas, se cuatriplicó todas las cosas, porque el Señor obviamente es dador. Pero entendé bien. ¿Cómo quiere Dios a su iglesia? Armada. Armada. Una iglesia militante. No con las armas de este mundo. No me vayan a entender mal. Por favor, esto queda grabado. No le estoy diciendo a partir de ahora, bueno, inscríbanse en el remar y empiecen. No es ese espíritu. Me estoy acordando de Juan y Jacobo cuando fueron a predicar a Samaria y no le permitieron entrar a los discípulos. No le permitieron entrar a los discípulos con el evangelio. Y vuelven con una bronca, con una ira, y le dicen a Jesús: Jesús, ¿no quieres que pidamos fuego del cielo para que consuman a estos? Estos tipos querían armas de guerra para liquidarlos. Jesús los mira y dice: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para condenar y matar a la gente, sino para salvarla. ¿Qué diferencia de criterio? Pero es importante que entendamos esto. El objetivo que el Señor quiere con esto. Ahora, esa naturaleza es una naturaleza espiritual. Pero la palabra de Dios nos habla también, en segundo lugar, del objetivo de las armas. ¿Para qué alguien se compra un arma? Yo no tengo armas, nunca usé armas. Mi padre sí, mi papá sí. Cada 2 por 3. Yo viví, crecí, y cada 2 por 3. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y él tenía una formación militar y por las dudas, él tenía armas por las dudas. ¿Vieron esta gente que dice por las dudas? Por las dudas. Pero en realidad uno no compra un arma por las dudas. ¿Para qué uno compra un arma? Para usarla. Claro. No tengo de decoración, ¿vieron? No, la tiene para usar. ¿Por qué? Porque evalúa la posibilidad de usarla. Ante un peligro, usarla. Por eso es que hay mucha gente que aunque sea de juguete, pero tiene armas. ¿Con qué? Con el objetivo de hacerle creer a un hipotético ladrón, a un hipotético enemigo, que se puede defender. ¿Cuántos casos hay así? ¿Cuántos robos se hicieron inclusive con armas de juguete? Ahora, anda el tipo que está del otro lado, va a preguntar: ¿es de juguete? Vamos a ponerle que alguien llega al negocio y te dice: arriba la mano. Y vos le vas a decir: ¿es de juguete? No, vos por las dudas.
Y le das ahí hasta lo que sé. ¿Por qué? Porque entendés que no es tan valioso como la vida de cada uno. Hermanos, ¿para qué son las armas espirituales? Para usarlas. Y te vuelvo a insistir, sacate la idea de la cabeza. Yo no tengo enemigos. No, tenés el enemigo más fabuloso que puede haber, que es el enemigo de tus almas. Pero desde el punto de vista práctico, tenés un enemigo que no te das cuenta y que lo ves cada mañana cuando te mirás al espejo. Porque tu yo es tu enemigo. La vieja naturaleza es la enemiga. Pero aparte de eso, tenemos un enemigo con el cual, evidentemente, hay que confrontar. Ahora, hermano, ¿para qué? Para usarla. ¿Contra qué? Dice la palabra de Dios. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino con armas que no son carnales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. ¿Qué son las fortalezas en este contexto? Obviamente, las fortalezas en este contexto ilustran algo así como un castillo, como un fuerte, como un lugar fuerte. ¿Cómo era para los bahienses que les gusta la historia? ¿Cómo era el primer nombre que tuvo nuestra ciudad? No me digan que no saben, porque yo no soy de Bahía y lo sé. ¿Cómo pueden ser? Los que son de la ciudad tienen que saber cuál era el nombre de Bahía Blanca antes de que se llame Bahía Blanca. Ahora me gustó. Fortaleza protectora Argentina. ¿Por qué? Porque en las primeras décadas del siglo XIX, la distribución política hacía de que había que fijar lugares de fortaleza para impedir que lo que hoy llamamos los pueblos nativos u originarios invadieran lo que era el desarrollo de la Revolución de Mayo y de la política de aquellos años. Entonces se establecían, ¿qué cosa? Fortalezas. Eran lugares fuertes de protección. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra? Que las armas que tenemos es para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Fortalezas que caen en la mente de uno y de la sociedad. Son mentiras tan insistentes y tan fuertes que se constituyen en una fortaleza y que mucha gente cree. ¿Querés que te nombre alguna? ¿Tenés interés que te nombre alguna fortaleza para ser bien actual? Una fortaleza que está dando vuelta en la mente de muchas personas en la sociedad, no creyentes y quizás de algún creyente distraído, es que no hay sexo, hay géneros. Y esos géneros uno los puede autopercibir. Ahora vos decís, pero no puede ser que la gente cree eso. La gente está creyendo eso. ¿Por qué? Porque son mentiras que se dicen 1, 2, 3 veces. Prende la televisión, te la dicen. Y cuando te querés acordar, ya está la fortaleza. Ahora, ¿nosotros para qué estamos? No estamos para destruir a las personas que sostienen esa idea, sino para destruir, escucha bien, por favor, la idea. En 1995, hace muchos años, un gran pastor norteamericano llamado John Piper dijo que la última guerra que la iglesia de Jesucristo tiene que afrontar es la batalla ideológica, la batalla cultural. Entonces es natural de que vivamos en un mundo donde la gente que llega a Cristo, ¿qué es lo que tiene? Fortalezas.
Porque el error está en pensar de que la gente, una vez que se entrega a Cristo, ya está, automáticamente te da la primera, segunda y tercera dosis de la vacuna cristianid, anticristianid, para que de esa manera quedes libre. No, te tenés que sacar de la cabeza por el poder de las armas espirituales todas las mentiras con las cuales nosotros llegamos. ¿O no les pasó eso a ustedes? A mí hasta el día de hoy. Muchas de las cosas que he creído son fortalezas. Son maneras de pensar. Formas culturales que nos impusieron. Te digo una muy popular por lo menos en mi generación. Los hombres no lloran. Vos cuando empezás a hacer... Te quemaste el dedo y tenías 5 años y te decía el viejo, mi hermano mayor, los hombres no lloran. Empezabas a reprimir. ¿Por qué empezabas a reprimir ese sentimiento? Y porque las que lloran son las mujeres. Los hombres no. Hasta que vas creciendo y descubrís que los hombres lloran. ¿Qué era eso? Una fortaleza. Ahora, escucha bien. ¿Qué hay que hacer para destruir una fortaleza? Hay que usar las armas. ¿Cuáles son las armas? La palabra. ¿Qué use hoy a la mañana? Porque Dios inspiró no sé a quién en el sur, ahora lo voy a ver en Puerto Madryn, a un hermano que bebió una sola vez. Cuando yo dije me voy a alegrar y me voy a gozar en el Señor, no importa que tenga que hacer todos los documentos de nuevo, no importa que me usen la tarjeta y que me la vacíen. Total, ya con mi hija y mi señora es suficiente. No importa, me voy a gozar y alegrar en el Señor. Cuando empiezo a usar el arma, ¿qué pasa? Se rompe esa fortaleza. Por eso la palabra de Dios dice, para estar derribando esa fortaleza. Vos te lo tenés que imaginar. ¿Te gusta imaginar? Imagínate una película, una fortaleza y vienen con los tanques. Y te empieza a derribar esa fortaleza. Bueno, en el mundo espiritual pasa lo mismo cuando aplicás la verdad. Cuando le crees a Dios. Porque el enemigo va a seguir utilizando su sistema de mentira para que vos lo creas. El tema no es la mentira, el tema es la actitud que vos tenés con respecto a la mentira. Por eso la palabra del Señor es tan clara aquí, dice, para destrucción de fortalezas. El objetivo de las armas es derribar fortalezas. En segundo lugar, destruir argumentos y altivez contraria al conocimiento de Dios. Por un lado, derribar. Por otro lado, ¿qué cosa? Destruir argumentos. El diablo es un especialista en argumentos, en formas de transformar la realidad y mentir de tal manera que uno la crea. El tema, vuelvo a insistir, no está en la mentira, sino en la actitud tuya con respecto a la mentira. Y si querés un buen consejo, de todo lo que escuches, de todo lo que recibas, de todo lo que veas en los medios de comunicación, duda. Y pregúntate, ¿esto tiene consonancia? Ah, ya está el coso. Ahí. ¿Todo esto tiene consonancia con la verdad? Y como vos tenés al Espíritu Santo de Dios, que es un espíritu de verdad, cuando hay algo que no sea verdad, inclusive cuando te lo predican en esta casa o en otro lugar, va a haber algo en tu interior que... Esto no me cierra, esto te pasó alguna vez, esto no me cierra, esto no me cierra. Y vas a la palabra de verdad. Y allí es donde se descubre todo. Porque a veces decimos, no, ya, vamos a la casa de Dios entregado, con el cerebro en modo momia. No, tenés que estar bien activo. El diablo es un especialista en argumentos.
Empieza, su debut en la Biblia es así. Así que el Señor les ha dicho de que no coman de los árboles. Mentira, no les había dicho eso. Y Evita para los amigos, sin contexto político por supuesto, le dice, no, de los demás árboles podemos comer. Porque el diablo cuando tienta, tienta porque no conoce. El diablo no es omnisciente, pero sabía que por ahí venía la mano, por ahí venía la mano. De todo lo que no podemos comer es del árbol del bien y del mal, que está ahí, porque dijo que si comemos de él vamos a morir. ¿Y qué hace el argumentista? No, no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de este árbol, seréis como dioses. ¡Qué argumento! Si en ese momento a Eva y a Adán, lo único que les faltaba era ser como dioses. Porque esa historia se la repite, ¿por qué? Porque en la eternidad y cuando vivían los ángeles, Belcebú, que era el más lindo de todos los ángeles, que había ganado el Martín Fierro y ¿cómo se llama? El Oscar al mejor ángel durante 50 temporadas seguidas, dijo, a mí lo único que me falta es ser como Dios. Y cuando Dios vio esa altivez, rajá de acá. Porque Dios no empezó a negociar con el diablo, lo echó. Y con él una tercera parte de ángeles que medianamente estaban de acuerdo, que siguen dando vueltas por el mundo hasta el día de hoy. El diablo es un gran argumentista. Por eso tenés mucho cuidado cuando empezás ciertas discusiones, porque muchas veces los argumentistas te pueden ganar. ¿Por qué? Porque te enroscan con argumentos. Ahora, cuando vos ponés ese argumento frente al poder de la palabra de Dios, ¡pum!, se quiebra el argumento. Por el poder de Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense en qué argumento. Y el Señor, a este le voy a dar un cachetazo, le voy a convertir. No, ahí estaba la clave. El Señor sabía quién era sin necesidad de hacer absolutamente nada. Y le responde con la palabra, no solo de pan. Pero eso es lindo que lo digas vos hoy después de un desayuno con media docena de media luna. Que andá a decirlo 40 días sin comer. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca. ¡Pah! Quebrado el argumento. ¿Para qué son las armas? Para destruir argumentos. Juan Crisóstomo Bareto fue el primer pastor bautista argentino y tenía una frase maravillosa que decía así, anótenla si pueden: para construir la verdad hay que destruir el error. ¿Saben cuál es el problema de muchos creyentes? Que quieren construir la verdad sobre la base del error. Y lo único que hacen es la torre de Pisa, torcida. Vidas torcidas. Ministerios torcidos. Iglesias torcidas. ¿Por qué? Porque quieren edificar la verdad sobre la base del error. No se puede construir, hay que destruir el error. ¿Cómo se destruye el error? Con las armas espirituales. Con la bendita palabra del Señor que es luz, con la bendita revelación. Hermanos, yo no quiero decirle algo que ustedes ya conocen, pero el Señor les trajo un siervo hace 2 semanas atrás que utilizó, porque lo hizo Dios, en 2 noches, y en la otra conferencia que dio por YouTube el jueves, fue armas químicas a nivel espiritual, de un montón de cosas que hasta el día de hoy nosotros creíamos.
¿Y de dónde lo sacó? De la palabra. Siempre estuvieron ahí, siempre. El tema es que tenía que ver, porque el tema es que tenés que saber manejar las armas, tenés que saber cargar las armas. Porque si vos no sabés manejar el arma, tenés que tener un cuidado terrible. ¿Por qué? Porque las armas son efectivas, pero hay que saber usarlas. En el mundo dicen de las armas físicas, las armas las carga el diablo. Puede ser cierto eso. Las armas espirituales divinas las carga el Señor, pero el que la tenés que utilizar sos vos. Vos tenés que hacer ¡ping! Por eso es tan importante que entiendas que el objetivo es fundamental. No es la gente, no es el que piensa diferente a vos, no es eso, es el pensamiento. Y para destruir ese pensamiento, primero tenés que afirmar tu propio pensamiento. Todo lo que tiene que ver con la vida práctica, vida personal, negocio, familia, matrimonio, lo tenés que someter a la verdad de la palabra, para que de esa manera tu cabeza solamente tenga los pensamientos que vienen de Dios. Porque hay que destruir, hermano, escúcheme, hay que destruir todo argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y te voy a decir algo más. Este sistema, este mundo es anti-Dios. ¿Te diste cuenta ya? No de ahora, no tiene que ver con el gobierno de Alberto, tiene que ver con el mundo. Desde que el mundo es anti-Dios. ¿Quién introdujo el sistema anti-Dios? La primera parejita linda que tuvimos, Adán y Eva. ¿Por qué? Porque compraron el argumento. Y cuando compran el argumento y hacen lo que el Señor le dijo, no lo hagan. No solamente no fueron como dioses, sino que llenaron su vida de vergüenza. Hermanos, no quiero ser grosero, pero hasta el momento ese, Adán y Eva vivían con una libertad de tipo fisiológica y todo. Estaban desnudos, sin problema. Caminaban. En el momento que son conscientes de que salieron por un argumento de la línea divina, sintieron vergüenza y se taparon. Y cuando el Señor le pregunta, porque no es que el Señor le pregunta porque no sabía dónde estaban. El Señor dice, ¿dónde están? Y nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Quién les enseñó que estaban desnudos? Y enseguida el Señor dice, comieron del árbol que yo le dije que no comieran. Ya lo sabía el Señor, pero quiso que lo confesaran. A partir de ese momento, ¿qué sistema comienza? El sistema anti-Dios. El mundo vive en el sistema anti-Dios. ¿Qué te vas a poner nervioso si te hablan de la Agenda 2030? La Agenda 2030 no es otra cosa que una manifestación más del sistema antimundo. Para los que no saben, es una agenda que manejan gobernantes, ideólogos, empresarios, para que en el 2030 se reduzca la población, porque según ellos es mucha, y tienen que establecer leyes en todas las naciones de la tierra para que no vengan niños, y tienen que ver con aborto, ideología de género y cosas semejantes. ¿Qué te va a asombrar eso? Es una expresión más del sistema antimundo. Ante el sistema antimundo, ¿quiénes están? Está la iglesia de Cristo, que tiene que estar armada. Aquí hay muchos jóvenes y muchos creyentes de las nuevas generaciones, pero yo me crié, hermanos, con un sistema de himnos donde todo tenía que ver con guerra espiritual. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Por su gracia te sostiene y con diligencia sin igual su brazo extiende y me defiende en esta lucha contra el mal. Eso es lo que cantábamos nosotros. Todo bien con la onda de History, todo bien. Pero tenemos que volver a la guerra, hermano.
firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor algún. Había una mente milica en los creyentes. Hoy a algunos se les enseña que es todo light. Es una visión más a los hippies de los 70 que a los guerreros que mueren por la causa de Jesús. Por eso a Líber le dijeron: ustedes son inofensivos. Ustedes, mientras estén adentro del templito calentito diciendo gloria a Dios, a mí no me embroman. Pero cuando van al hall de la guardia del municipal a orar, ahí me embroman, Eso no me gusta, dice el diablo. Por eso es que tenemos que agarrar las armas. Las armas. ¿De nuestra qué? Milicia. Ahora, escucha bien para que no te confundas. Pablo era civil, no era milico, no era un militar, pero tenía conciencia de milicia. Y por piedad no te voy a cantar más himnos de los que conozco de aquella época. Pero Lutero, el gran reformador, la tenía reclara. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos guiará en todo trance agudo. Y miren lo que dice: con furia y con afán acósanos Satán. Con armas deja ver su astucia y gran poder. Como él, como Satán, no hay en la tierra. ¡Hala! ¿Cómo la tenía clara Lutero? Porque cuando hace 30, 35 años empezamos con el tema de la guerra espiritual, empezaron algunos creyentes así: no, la guerra espiritual no, ¿qué guerra espiritual? La guerra es todos los días. Hay que agarrar las armas. Porque si no agarras las armas, o sea, el enemigo que te quiere, desarmado. El enemigo sabe lo que quiere: que vos estés contento, chocha, con tu salvación en Cristo y que te quedes a Él. Y cuidado de que esto es serio. Por eso que finalmente, y en el tercer y último punto, ahora que lo tengo ahí, pónganlo, así no tengo que subir de vuelta, que ya me cuesta. ¿Cuál es el objetivo del creyente armado? El objetivo es que todo lo que pasa por acá, vos lo captures y lo lleves cautivo en obediencia a Cristo. Si es consonante con obediencia a Cristo, que ese pensamiento quede libre. Si es contrario a la obediencia a Cristo, lo metés en cana. Lo llevás capturado, cautivo, preso. Porque cuando uno está preso no está en libertad. Miren qué revelación puertorriqueña. Cuando está preso no está en libertad. Cuando está preso no puede accionar. Cuando está preso no puede actuar. Pero si vos lo dejás libre un pensamiento que no es consonante a Cristo, ese pensamiento te va a poder dominar. Y el diablo sigue siendo un gran estratega de la mentira. Entonces, ¿qué hacía Pablo? Todo lo que pensaba: ¿esto es de Cristo? No. Preso. ¿Esto es de Cristo? Sí. Pensamiento libre. El tema es que tenés que tener las armas necesarias para distinguirlo, porque si llegás a tener un pensamiento que es pro Cristo y vos crees que es contra de Cristo, lo metés preso cuando en realidad no tiene que estar preso, tiene que estar libre. Cuidado con el legalismo religioso, que muchas veces nos hace poner pensamientos que son de Dios en la cárcel, cuando en realidad tienen que estar libres. Llevando todo pensamiento cautivo en obediencia a Cristo. Y si es de Cristo, está libre. Si es un pensamiento mentiroso, preso, cautivo. ¿Y quién tiene la autoridad? Vos tenés la autoridad. Porque es tu cabeza y la mía la que tenemos que administrar. Te vuelvo a repetir. Si estabas desarmado, como me pasó a mí esta mañana, que aunque amanecí dándole gracias a Dios, no me armé lo suficiente, una pequeña tontería, como los
documentos, porque aunque sea complejo, sigue siendo espiritualmente una tontería, ya me estaban produciendo en mi cabeza pensamientos que no eran de Dios. Y Dios tuvo piedad de mí y puso en un hermano a 700 kilómetros que me mande el WhatsApp. Porque Dios es bueno. Un tipo que no sé ni quién es prácticamente, pero me dio la palabra. Alegrate y gozate en el Señor. Yo lo tomé literalmente como me está dando armas el Señor para usar. Y cuando la empecé a usar, apareció abajo de una campera. ¿Por qué? Porque la guerra no se trata de gente. Cuando vos veas gente, no digas este es mi enemigo. No, hermano, no, hermana. Son los pensamientos. El ideologista de género no es mi enemigo. Mi enemigo es la ideología de género. El travestismo y la homosexualidad, y si hay alguno que tiene Spotify, vean el último podcast que hice con un reportaje, un queridísimo hermano Marcelo. La persona del travesti y del homosexual no es mi enemigo. Mi enemigo es la ideología y el homosexualismo y el travestismo como ideología. Ahí está el problema. Y de ahí un montón de cosas más. Mi ideología no es el corrupto. Mi ideología es mi enemigo es la corrupción. Cuando vos confundís a la persona con lo que piensa la persona, caemos en el error de ir en contra de la persona cuando nosotros no tenemos que ir en contra de la persona. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y yo quiero invitarte, hermano, en esta mañana. Especialmente estoy ministrando a los hermanos de esta congregación, Catedral del Pueblo, pero también a los hermanos aquí de Pueblo Nuevo y si hay otros hermanos de otra congregación. Que los próximos años de nuestra vida hasta que el Señor venga nos encuentre armados. Porque ¿sabés lo que le pasa al diablo y a sus demonios cuando te ve a vos y a mí armado? Retrocede. Porque el diablo sabe que las armas no son tuyas, son del Señor. Que ya lo venció. Y el diablo sabe de que no hay revancha. Ya está. La revancha. Que me den la revancha. No hay revancha. Ya lo venció una vez y para siempre en la cruz. No es un partido de fútbol. Es la revancha. Vamos a ver ahora el miércoles la revancha. O el martes. La revancha. No. Hace 20 siglos Jesús venció al diablo una vez y para siempre. Se terminó la historia. Pero por un poco de tiempo todavía tiene argucias, argumentos. Quiere destruirnos. Hermano, sin ir más lejos, quiso destruir a esta congregación y casi mal lo logra. ¿O no? Y no es mérito de ninguno de nosotros, es mérito del Señor. Pero es suficiente prueba para demostrar que acciona, que tiene intencionalidades malas. ¿Y para eso qué vamos a hacer? Ay, que sea lo que Dios quiere. ¡No, querido! ¡Armate! ¡Armate! Porque cuando vos ves ahí que se arma. Fuimos con Nelly hace unos años a Santiago de Chile. Y salíamos del hotel y en un momento, yo no sé cuántos hermanos conocen Santiago de Chile, pero allá están los carabineros. Esos sí que son pesados. Ni se te vaya a ocurrir sugerirle nada. ¿A papeles pues? Le di todos los papeles. Yo dije, Señor, que esto esté bien, porque yo ya me imaginaba. Era un auto alquilado, entonces si llega a estar algo mal, yo me imaginaba pasarme unas vacaciones adentro de... Yo ya averiguaba, ¿dónde está el consulado? Y después de 2 minutos, que para colmo vino otro con una linterna. Estaban todos ahí armados.
Muy bien, muy bien. Pasa, pasa. Ay, qué paz, cuán dulce paz. ¿Por qué estaban armados? Porque muestran una autoridad. Y vos, si estás en Cristo, vos tenés autoridad. Pero tenés que estar armado. Porque si no estás armado, vas a tener complicaciones. Y lo que muchas veces, humildemente, los pastores de las congregaciones intentamos hacer, juntamente con los otros ministerios, con los profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, es tratar de enseñarle a la gente del pueblo de Dios a armarse. Porque lo que viene, lamento desilusionarte, en el mundo no es mejor, es peor, peor. ¿Peor que esto, pastor? Sí. ¿Saben ustedes que ya hay 10 a 12 naciones en el mundo que tienen legalizada la pedofilia? ¿Lo sabían esto? Es cuestión de tiempo para que esto llegue, ¿eh? Y porque están los derechos. Porque el diablo, cuando tiene una ideología, no se queda ahí. Es una trampa para otra peor. Dicho sea de paso, a los padres jóvenes que hay acá, ¿le revisan los cuadernos a los chicos? Ahí dicen, no, yo lo pongo bajo la sangre de Cristo. Sí, ponelo bajo la sangre de Cristo, pero lee el cuaderno. Porque después va a ser tarde. Hay que armarse. Hay que volver, hermanos queridos. Y no se lo está diciendo alguien que dice, todo tiempo pasado fue mejor, porque eso es mentira también. Pero hay que volver a la mentalidad de creyentes armados, de soldados, de gente de batalla espiritual. Para que de esa manera veamos la gloria de Dios manifestarse como nunca antes. Miren, hermanos, con esto voy concluyendo. El enemigo le teme al creyente más sencillo y más ignoto que pueda haber, que de corazón doble sus rodillas y clama al Señor. No tenés que ser un súper evangelista o un súper apóstol. No, un creyente de rodillas hace que el enemigo retroceda. Porque cuando el enemigo venga y te ve armado, dice, no, este no. Este no. Pero te tenés que armar todos los días. Cada mañana cuando te levantás al adorar al Señor, me voy a armar. Me voy a armar de la palabra, armar de la oración. No permitir que mis pensamientos, especialmente en estos tiempos, hermanos. Qué bueno que la pastora pudo decir esto. ¿Por qué? Porque ya cada vez que en nuestro país hay un cambio, ya empiezan los periodistas y todo lo demás, que muchos lo hacen sinceros, otros lo hacen porque hay sobres de por medio, empiezan, y vos estás consumiendo eso. Lo filtraste. Porque a lo mejor es verdad. ¿Qué va a pasar el lunes? Va a ser el lunes. Pero para vos que sos un soldado del reino, mi Dios es fiel. Está sentado en el trono. Aunque el dólar salte o el que coso, que el Bonex y que otro y que asuma, no sé, Mandrake. Aparte, yo tengo esa tesis, ¿no? Dios del cielo dice, si funciona en la Argentina, puede funcionar en cualquier lugar del mundo. Yo creo eso. Pero el Dios fiel no te va a dejar, pero para afirmarte en esto tenés que estar armado. En oración, en palabra, en justicia, en verdad. Léete, hacelo como ejercicio hoy antes de la siesta. Los 10 versículos de Efesios 6, del 10 al 20. Yo no te quiero predicar de esto porque si no, no vamos más, ¿eh? Pero ahí están las armas. El yelmo, me gusta la palabra el yelmo, el escudo de la salvación, porque la salvación tiene que estar en tu cabeza, no en tu corazón, en tu cabeza. Si sabes que sos salvo, si sabes que sos hijo de Dios, y bueno, es una ventaja enorme.
Porque cuando vos sabés eso y lo crees, afrontás todo lo que venga, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Irene? Más de una vez cuando el enemigo venga en contra, vos decís, soy una hija de Dios, ¿cuál es el tema? Y ahí está, y ahí avanzamos, porque estás armada, estás armado. La coraza de la justicia, ¿qué quiere decir eso? Ay, que creo en las cosas justas. No, vos tenés que ser justo. Ser justo en tus análisis, en tu comprensión. La verdad. Pero si todos mienten, vos decís la verdad. Ay, si digo la verdad, pastor, me van a estafar. No, te va a bendecir. Dios honra a los que le honran. Y de esa manera, día a día, vas a armarte. Y como en las películas, ¿vieron? A mí me gustan las películas de acción. Yo sé que ustedes, hay algunos pecadores como yo que ven películas de acción también. ¿Vieron cuando se quedan sin armas y les tiran? ¿Vieron? Ahí me gusta, esta la ahora no filma más, Bruce Willis. Yo sé que es una ficción, pero no te gusta verla, duro de matar 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué te creas? ¿La nena vos también? Te dice de mí, mamá, qué cosa bárbara, no se puede creer. Ya de adolescente pasaste vos, ¿eh? Me acuerdo cuando eras, pero ya pasaste de adolescente, ¿eh? Porque eso sí, las armas, pero hay que recargarse todos los días. Recargar. Por eso la misericordia de Dios, de la cual hoy alabábamos al Señor, se renueva todos los días. Vos no podés vivir de la fidelidad de los 90. Porque fueron ciertas las fidelidades, pero estamos en el 2022. Y esa renueva todos los días. ¿Para qué? Para batallar. Para batallar. Ponete de pie allí donde estás, querido, querida. Cerra tus ojos un instante. Se me está ocurriendo algo y como todo símbolo a veces hay que explicarlo, ¿no? Pero mientras predicaba, creo que fue el Señor el que puso en mi corazón el hecho de hacer un sencillo ejercicio allí donde estás, simbólico, como si tuvieras un fusil. Vos dejala a tu señora porque si no vas a tener problemas, te va a bombardear el enemigo, porque ahora tenés que agarrar el fusil. El fusil, a ver cómo agarran el fusil. Yo les voy a decir, hermano, yo en mi vida agarré un fusil. A mí me sortearon, tuve número bajo, fui a La Plata para la revisación médica. Me pusieron apto A. Y yo cuando pasaban los años dije, ay, Señor, me hubiera gustado hacer la colimba. Porque en la Argentina, hasta el 93 tuvimos servicio militar. Hasta que tuvo que aparecer ahí un Carrasco. No sé si era pariente. No era pariente tuyo, che. Que le dieron una paliza, se pasaron de vuelta y a partir de allí el presidente eliminó el servicio militar. Pero muchos saben de lo que le estoy hablando, ¿no? Y en la imaginaria, esto me lo contó mi hermano, que estaba en la imaginaria, tenía que estar así. Y no se podía dormir, ¿eh? Porque la tesis era de que podía haber una avanzada del enemigo. Yo quiero, hermano, que en el nombre de Jesús vos hoy te consideres, no por mis predicaciones, sino por lo que Dios dijo, un militante de la fe. Y que tomes espiritualmente las armas como un símbolo. Porque te puedo garantizar que cuando menos lo pienses, las argucias, las mentiras y los ataques del enemigo van a venir. Pero ¿sabes qué lindo que cuando vengan te encuentre armado? Y es ahí donde va a retroceder. No necesitamos en este tiempo una iglesia contemplativa. Una iglesia que esté viendo la sociedad como si viera un partido de tenis. Nosotros lo vemos por televisión el tenis, pero los que van a los partidos de tenis están en una platea y se pasan haciendo esto.
Y es triste una iglesia que está afrontando lo que pasa en la sociedad como si ve un partido de tenis. Che, ¿qué dicen sobre esto? Mirá, mañana vamos a ir a orar algunos pastores a la municipalidad a las 7 de la tarde. Si me dan a mí la oración, yo voy a confrontar los espíritus inmundos que están favoreciendo la ideología de género en la municipalidad. Porque el otro día, el 28, declararon de interés municipal el Día del Orgullo Gay. Los concejales aprobaron, genial, una ordenanza para que las sendas peatonales tengan muchos colores. Y vos decís, pastor, eso es una tontería. No, no es una tontería. Son ataques. Yo no voy a quedar callado. ¿Perderé amigos? Puede ser. Algún pastor de estos que sigue viendo con el partido de tenis me dirá, Néstor, te desubicaste. Yo voy a ir y voy a orar en esa dirección. En la misma sede del lugar, en la misma sede de la municipalidad. Ay, pero nosotros estamos para bendecir. La mejor bendición es empezar a fusilar espiritualmente las cosas que están mal.